Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy traemos un contenido que estoy seguro que les va a volar la cabeza, porque vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, alguien que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional, Kerem Bürsin. Así es, como habrán visto en el título, vamos a desvelar sus secretos, vamos a hablar de esos momentos que lo han marcado, y sí, también de esos arrepentimientos que, como a todos, seguro le han hecho reflexionar. Este es un vistazo sin filtros, un viaje profundo a la persona detrás del personaje, a Kerem el hombre, con sus luces y sus sombras. Y antes de que nos zambullamos de lleno en esta fascinante conversación, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros contenidos exclusivos, esos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y si les gusta lo que están a punto de escuchar, no olviden darnos un gran me gusta al final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Bueno, ahora sí, prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, de ese actor que con su carisma, su talento y esa sonrisa que derrite, se ha convertido en un referente. Pero, ¿quién es realmente Kerem Bürsin cuando las cámaras se apagan? ¿Qué hay detrás de esa fachada de éxito y aparente perfección? Pues hoy vamos a intentarlo, vamos a explorar esa parte más humana, más vulnerable. Seamos honestos, todos tenemos una imagen pública y una vida privada. Y en el caso de las celebridades, la línea entre ambas puede ser muy difusa. Kerem no es la excepción. Ha pasado por momentos increíbles, ha vivido experiencias que pocos pueden soñar, pero también, como todos, ha enfrentado desafíos, ha cometido errores, ha tenido decepciones. Y es precisamente en esos momentos de introspección, cuando uno se sienta a pensar en las decisiones tomadas, cuando surgen los arrepentimientos. Y es que pensar en Kerem Bürsin es pensar en historias de amor que nos han cautivado en pantalla, en personajes complejos que ha interpretado con maestría, y en una vida que parece sacada de una película. Pero, ¿qué hay de esas historias que no vemos? ¿Qué hay de esos pensamientos que no comparte en entrevistas superficiales? Hoy, basándonos en lo que hemos podido recopilar, en entrevistas profundas, en declaraciones que han sido analizadas al detalle, vamos a intentar desgranar un poco de su universo. Comencemos por esos secretos, esos aspectos que quizás no son tan conocidos. Kerem, a pesar de su fama, ha mantenido una cierta reserva sobre su vida personal. Y eso es comprensible. Sin embargo, a lo largo de su carrera, ha habido pinceladas que nos permiten atisbar su personalidad más allá de lo que vemos en las series y películas. Por ejemplo, su amor por viajar. Se sabe que Kerem disfruta enormemente explorar el mundo, conocer diferentes culturas, y esto, sin duda, lo ha enriquecido como persona y como artista. No es solo un actor que se encierra en su personaje, es un individuo que se nutre de experiencias vitales. También es importante hablar de su lado más activista. Kerem ha demostrado ser una persona comprometida con diversas causas sociales y medioambientales. No se limita a ser la cara bonita de una campaña. Él se involucra, utiliza su plataforma para generar conciencia y promover el cambio. Esto nos dice mucho de sus valores, de su preocupación por el mundo que lo rodea, y de su deseo de dejar una huella positiva. No es un actor que solo piensa en sí mismo, tiene una visión más amplia. Y hablemos de su trayectoria. Kerem Bürsin no nació en la industria del entretenimiento. Tuvo que labrarse su camino, y eso implica sacrificios, momentos de duda, y la necesidad de tomar decisiones importantes. Se mudó muy joven a Estados Unidos, buscó oportunidades, trabajó en diferentes oficios antes de encontrar su verdadera vocación en la actuación. Esa perseverancia, esa resiliencia, es un secreto que a menudo se pasa por alto. No fue un camino fácil, y el hecho de que haya llegado tan lejos habla de una fortaleza interior admirable. Ahora pasemos a esa parte que a todos nos intriga, los arrepentimientos. Todos, absolutamente todos, hemos hecho cosas de las que luego nos hemos arrepentido, o hemos dejado de hacer cosas que nos hubiera gustado haber hecho. En el caso de Kerem, y basándonos en algunas de sus reflexiones, podemos inferir que hay momentos de su carrera y de su vida personal que le han llevado a mirar atrás. Por ejemplo, es posible que en algún momento haya sentido que dedicó demasiada energía a proyectos que quizás no resonaron con él de la misma manera, o que se dejó llevar por la presión de la industria para aceptar ciertos papeles. O tal vez, como le ocurre a muchos artistas, el arrepentimiento surge en torno a las relaciones personales.
El ritmo de vida de una estrella de cine puede ser agotador, y a veces, las relaciones importantes se resienten. Quizás Kerem lamente no haber pasado más tiempo de calidad con su familia o amigos en ciertos momentos cruciales de su vida. Otro aspecto que podría generar arrepentimiento es la propia exposición mediática. Aunque es parte de su profesión, la constante atención de la prensa y el público puede ser abrumadora. Quizás haya momentos en los que deseó tener más privacidad, o en los que sintió que sus palabras o acciones fueron malinterpretadas, llevándolo a lamentar la forma en que se comunicó en determinado momento. La búsqueda de autenticidad en un mundo de apariencias es un desafío constante para cualquier figura pública. También es plausible pensar en arrepentimientos relacionados con decisiones profesionales que tomó en sus inicios. Tal vez hubo oportunidades que dejó pasar, o caminos que tomó y que luego se dio cuenta de que no eran los más adecuados para su desarrollo artístico o personal. La carrera de un actor está llena de encrucijadas, y no siempre se elige el camino correcto. Y no podemos obviar la influencia de las redes sociales. En la era digital, cada palabra, cada imagen, puede ser amplificada exponencialmente. Es posible que Kerem, como muchos otros, haya tenido algún desliz o haya compartido algo de lo que luego se haya arrepentido, sobre todo al ver la reacción del público o los medios. La gestión de la imagen en el mundo digital es un arte en sí mismo, y a veces, los errores son inevitables. Pero es importante destacar que los arrepentimientos, aunque dolorosos, son también una fuente de aprendizaje. Nos ayudan a crecer, a madurar, a tomar mejores decisiones en el futuro. Y en el caso de Kerem Bürsin, es muy probable que estos momentos de reflexión lo hayan convertido en la persona más sabia y completa que es hoy. No se trata de buscar fallos, sino de comprender la complejidad humana, incluso en aquellos que admiramos. Piensen en su personaje en Karasevda o en Senkalkam. Detrás de cada mirada intensa, de cada diálogo emotivo, hay una persona real con sus propias vivencias. Y es esa autenticidad, esa capacidad de conectar con lo humano, lo que lo hace tan especial. Además, Kerem ha hablado en ocasiones sobre la importancia de la salud mental. Y esto, para un artista en la cúspide de su carrera, es un tema delicado pero fundamental. Es posible que haya enfrentado momentos de estrés, de ansiedad, de sentirse abrumado, y quizás, mirando atrás, lamente no haber buscado ayuda profesional antes, o no haber sabido gestionar ciertas presiones. La industria del entretenimiento puede ser brutal, y la salud mental de sus protagonistas es a menudo un sacrificio silencioso. Otro punto interesante es su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Ha tenido relaciones sentimentales que han sido objeto de atención mediática, y es muy probable que, como en cualquier relación, haya habido momentos de alegría, pero también de dolor, de malentendidos y quizás arrepentimientos sobre cómo se manejaron ciertas situaciones o cómo se terminó una relación. El amor es un campo de batalla para muchos, y más aún cuando se vive bajo el escrutinio público. También, y esto es una reflexión más general, pero aplicable a muchos artistas de su calibre, es el arrepentimiento de no haber tenido más control sobre ciertos aspectos de su carrera en sus inicios. A veces, en la desesperación por abrirse camino, uno acepta proyectos que no le convencen del todo, o se deja influenciar por opiniones externas. Con el tiempo, uno aprende a confiar más en su instinto y a ser más selectivo. Es fascinante ver cómo un artista, a pesar de estar en la cima, sigue reflexionando sobre su camino, sobre sus errores y aciertos. Kerem Bürsin, por lo que se percibe, es un hombre que piensa, que siente, que se cuestiona. Y eso es algo muy valioso. No es solo un producto de la industria, es un ser humano en constante evolución. Imaginemos por un momento cómo debe ser vivir bajo los reflectores. Cada movimiento, cada palabra, analizado hasta el mínimo detalle. Es un escenario que exige una fortaleza mental y emocional impresionante. Y en ese contexto es natural que surjan momentos de duda, de error, y consecuentemente de arrepentimiento. Pero volviendo a los secretos, hay algo que a menudo se olvida, su lado creativo. Más allá de ser actor, Kerem tiene inquietudes artísticas en otras áreas. No es solo un intérprete, es alguien con una visión, con ganas de expresarse. Quizás haya proyectos creativos que tiene en mente pero que aún no ha tenido la oportunidad de materializar, y ese es un tipo de secreto que nos habla de su potencial y de sus aspiraciones. También, y esto es algo que he podido percibir en su manera de hablar sobre su trabajo, es una profunda admiración por la disciplina y el rigor. Él no se toma su profesión a la ligera.
Se prepara, investiga, se sumerge en sus personajes. Y ese compromiso es un secreto que pocos logran mantener con tanta constancia a lo largo de los años. Y si hablamos de arrepentimientos, quizás uno de los más comunes para las figuras públicas es el de no haber disfrutado más el presente. Cuando uno está tan enfocado en el futuro, en la próxima meta, en el próximo proyecto, es fácil dejar pasar la belleza de los momentos que se viven. Es posible que Kerem, mirando atrás, lamente no haber saboreado más esos instantes de éxito, esos viajes, esas experiencias, sin la constante preocupación por lo que vendrá. Pero, y esto es lo más importante, creo que la clave de Kerem Bürsin, y de cualquier persona que ha alcanzado un nivel de éxito similar, reside en su capacidad de aprender de sus errores y de sus arrepentimientos. No se quedan anclados en ellos, los utilizan como trampolín para ser mejores. Es esa mentalidad de crecimiento, esa resiliencia, lo que realmente marca la diferencia. Para concluir, Kerem Bürsin es un artista complejo, un ser humano con sus propias luces y sombras, con sus éxitos y, sin duda, con sus momentos de reflexión y arrepentimiento. Hemos intentado desvelar algunos de sus secretos, esos aspectos de su vida y carrera que nos hablan de su humanidad, de su lucha, de su crecimiento. Y hemos explorado la posibilidad de esos arrepentimientos que, como a todos, lo han ayudado a forjar el camino que ha recorrido. Espero que este análisis sin filtros les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos intentado ir más allá de la superficie, de la imagen pública, para conectar con la persona detrás del actor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a escuchar estas reflexiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido este vistazo a Kerem Bürsin? ¿Hay algún otro aspecto de su vida que les gustaría que exploráramos? Déjenme sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que admiran a Kerem Bürsin o que simplemente disfrutan de contenidos profundos e intrigantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.